Una fobia es un trastorno de ansiedad. Es un miedo intenso e irracional a una situación, un animal o un objeto. La palabra fobia proviene del griego phobos, que significa pánico. Y aún más, era la personificación del miedo en la mitología griega, hijo de Ares y Afrodita. Muchas personas sienten miedo ante determinadas circunstancias o situaciones, y la mayor parte del tiempo se puede vivir con ese miedo. Pero una fobia es mucho más que un simple miedo. El trastorno se desarrolla cuando un temor se hace tan extremo que la persona comienza a organizar su vida para evitar los objetos o situaciones que son la fuente de su ansiedad. En Cultura Cool conocerás cómo surgen estos miedos incontrolables que afectan la calidad de vida de quienes lo padecen y de sus más cercanos. Quizá te pase a ti. Cuando hablamos de una fobia, psicológicamente hablamos de un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo a los espacios cerrados o a los insectos. Se debe tener claro que las fobias no son heredadas, sino que son aprendidas a lo largo del tiempo. La fobia se puede adquirir por miedo de la asociación de una experiencia temerosa con un objeto o situación en particular. También es probable que sean una creación de nuestra mente para depositar en algo material un constante miedo irracional y así evitar enfrentarlo. De acuerdo a estimaciones de los expertos, cerca del 5% de la población sufre de alguna fobia. Siendo aún más exactos, queremos decir que una de cada 20 personas las padece. Además, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Quienes sufren de fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si no lo logran, pueden experimentar diversos síntomas, entre estos, pánico y miedo, taquicardia, falta de aire, temblores, miedo a perder el control o un fuerte deseo de huir. Una persona que sufre una fobia tiene una necesidad abrumadora de evitar todo tipo de contacto con el objeto o situación. Para estos individuos, incluso pensar en entrar en contacto con ese objeto o situación le produce ansiedad y pánico. Hay dos tipos de fobias, las simples como la fobia a las arañas, que son el miedo a objetos, animales o situaciones específicas, y las complejas, como el miedo a los rayos o a las tormentas eléctricas, también conocida como brontofobia. Este particular trastorno hace que las noches de tormenta se conviertan en una auténtica pesadilla. Si nos preguntamos si es una fobia habitual, lo es, y suele nacer en la infancia. Las fobias no desaparecen solas. Por lo tanto, es necesario realizar un tratamiento para que éstas disminuyan en nuestra vida. Entre las opciones se encuentran la medicina, la psicoterapia o ambas. Cuando se trata de psicoterapias, el primer paso es que el especialista tenga claro que se trata de una fobia específica y no un trastorno de ansiedad o algo circunstancial. Es importante conocer los diversos factores implicados en el problema. ¿Qué desencadena la fobia? ¿Qué la predispone? ¿Qué soluciones se han intentado? El paciente y el especialista deben mantener una relación fluida que les permita elaborar objetivos a alcanzarse con el tratamiento. Así, mediante psicoterapia, el experto enseña a pacientes las causas de su fobia y le aporta técnicas para ir dominando la ansiedad ante el estímulo desencadenante. Las técnicas para controlar la respiración y la tensión muscular también pueden ser de gran utilidad. Entre las fobias más comunes que padece la población mundial encontramos: la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Es un trastorno más común entre las mujeres que entre los hombres. Quienes presentan este trastorno suelen quedarse en casa y salir lo mínimo posible. Al contrario de la agorafobia, la claustrofobia es el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Se estima que entre un 2 y un 5% de la población padece esta fobia. Estas personas suelen evitar los ascensores, el metro, los túneles o las habitaciones muy pequeñas. La acrofobia es el miedo a las alturas. Se manifiesta en situaciones tales como asomarse a un balcón, subir a un rascacielos o estar en la cúspide de una montaña. Otras fobias muy comunes en los seres humanos, pero que seguramente no conocías, son
La amaxofobia es la fobia o miedo a conducir un automóvil. La palabra proviene del griego amaxo, que significa vehículo. La sociofobia es el persistente e intenso miedo a ser juzgados negativamente en situaciones sociales. Es una fobia de las más comunes entre adolescentes y jóvenes. Se calcula que cerca de un 4% de las personas entre 18 y 55 años la padecen. La aerofobia es el miedo desmedido a viajar en avión. A la mayoría nos parecen adorables, pero existe un grupo de población que es incapaz de ver a los perros. La sinofobia es un miedo incontrolable y enfermizo a nuestros adorables canes. La tripanofobia es el miedo a las inyecciones. La tripofobia es el miedo irracional a ver figuras geométricas muy juntas o a los agujeros o protuberancias. La emetofobia es el temor irracional a vomitar. La nictofobia es el miedo a la oscuridad. La atasagorafobia es el miedo a olvidar, a ser olvidado o a ser ignorado. La ofidiofobia es el miedo a las serpientes. La tafofobia es el miedo a los cementerios o a ser enterrado vivo. La pirofobia es el miedo al fuego. La talasofobia es el miedo al mar y a los viajes por el mar. La eclesiofobia es el miedo a las iglesias, a los santos o instituciones organizadas religiosas. La culrofobia es el miedo irracional a los payasos. La querofobia es la adversión a la felicidad y la alegría, que provoca la evitación de situaciones positivas o emocionalmente alegres. La tocofobia es el miedo al embarazo y al parto. La pediofobia es el miedo a las muñecas. La eipsotrofobia es el miedo a los espejos. La filofobia es el miedo al amor. La epistemofobia, como la sosofobia, es el miedo al conocimiento o miedo a aprender. La somnifobia es el miedo a los sueños, generalmente a las pesadillas que se pueden tener mientras se duerme. La ablutofobia es el miedo a bañarse o lavarse. La fagofobia es el miedo a comer o tragar. La vestifobia es el pánico a usar prendas de vestir o usar ropa. La crematofobia o cremotofobia no es el miedo a que te cremen, es el miedo a tener dinero. La falacrofobia es el miedo a quedar calvo. La cacorrafiafobia es el miedo al fracaso. La hexacosioiexecontaexafobia es un miedo irracional al número 666 o el número de la bestia. O la fobia más cortita, la iofobia, es el miedo a los venenos o a ser envenenado. Y una de las fobias más comunes en nuestros días es la nomofobia. La nomofobia es el miedo a no estar conectado o a la angustia de dejar el smartphone en casa o consultar los mensajes cada pocos segundos. El término nomofobia significa no mobile phone phobia, o lo que es lo mismo, la dependencia al teléfono móvil llevada al extremo. Como ven, la cantidad de fobias que hay en el mundo es equiparable a la cantidad de personas, porque cada uno tiene miedo a algo. Pero algo a lo que deben tenerle mucho cuidado es a la culculfobia, que es el miedo a perderte alguno de los programas de cultura cool. No, era broma. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Dime, ¿qué te han parecido estas fobias? ¿Has descubierto que tienes alguna que quizás desconocías? Comparte en la caja de comentarios alguna de estas. No te olvides suscribirte, regalarnos un like y compartir el video. No te olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos un nuevo video. Con nosotros será hasta un próximo programa.